Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente, quien les habla es la profesora Karina Díaz y el día de hoy estoy aquí para poder trabajar un nuevo tema, pero en este caso el curso de psicología. Y vamos a trabajar el tema fundamentos de la psicología o también llamado introducción a la psicología. Inmediatamente empecemos. ¿Qué cosa, profesora, es psicología? ¿Qué es la psicología? ¿Por qué tenemos que estudiar el término psicología? ¿Por qué? Bueno, para esto inmediatamente pasaremos a dar la explicación. Para empezar, hablar de la psicología es hablar de dos momentos de esta. Una con una definición desde un punto de vista de tipo etimológico y según la etimología, la llamada psicología proviene de dos prefijos griegos. ¿Y cuáles son esos, profesora? Bueno, son el prefijo psique y el prefijo logos, siendo psique igual a alma y logos el estudio o tratado. ¿Ya? Entonces la palabra psicología proviene de dos prefijos griegos, psico de psique, alma, y logía de logos, estudio o tratado. Muy bien, excelente. Y si unimos estos dos términos, ¿qué decimos que es la psicología etimológicamente hablando? Muy bien, la psicología, según la etimología, sería el estudio o el tratado del alma. Estudio tratado del alma, muy bien. Y tú dirás, pero ¿por qué tenemos que meternos acá con la definición etimológica, profesora? ¿Qué tiene que ver eso, estudio tratado del alma? Si todavía nos ponemos en esa postura, profesora Karina, obviamente va a haber una crítica a esto, porque hoy en día consideramos a la psicología una ciencia, y si hablamos del alma, alma, profesora, no es esa realidad profunda e inmortal cuyo origen pertenece a una esencia del mundo sobrenatural. ¿Y qué vamos a hablar en una ciencia que algo sea sobrenatural? Por eso al inicio que te dije, hay dos momentos de la psicología que más adelante lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de su historia. Pero en un primer momento recordemos que la psicología era una mera rama ¿de quién? De la llamada filosofía. Por eso su máximo representante empieza pues en la época griega, ¿no? Donde estaban los filósofos, específicamente este señor que ven ahí, que es considerado el padre de la filosofía antigua, que es el señor Aristóteles, ¿ya? Y obviamente él también nos hablaba de esta alma, ¿ya? Y obviamente sí entraría en una discusión, porque hoy en día recordemos que la psicología está considerada como una ciencia. Excelente. Y pregunta de examen de admisión, ¿qué estudia, profesora Karina, esa ciencia llamada psicología en la actualidad? Bueno, en este segundo momento, cuando decimos que la psicología deja de ser una mera rama, ¿se escucha? Era una rama de nuestra filosofía, cuando la psicología se convierte en ciencia, específicamente en el año de 1879, ¿ya? Con la aparición, ¿no? De este psicólogo Wilhelm Wundt, ¿ya? Que empieza a hacer lo que son experimentos y demás. La psicología se va a convertir en ciencia. Y esa ciencia va a estudiar qué cosa? La conducta, porque obviamente en el proceso, cuando nosotros decíamos que la psicología, se decía que la psicología, mejor dicho, era un estudio tratado del alma, el alma iba a entrar en una discusión crítica, para mencionar que más adelante la palabra ciencia, como parte de las ciencias sociales, la llamada psicología. ¿Ya? Entonces se vio la necesidad de ir ampliando la concepción, la visión de lo que vendría a ser pues esta llamada alma, ¿no? Y con el paso del tiempo se llega a la conclusión que en realidad lo que estaba queriendo estudiar esta psicología, más que ese ente sobrenatural, era específicamente el comportamiento, la conducta, llámale personalidad del llamado sujeto, porque recuerda que nosotros, los seres humanos, somos entes muy cambiantes, muy totalmente diferentes, a pesar que en el tema de identidad se dice, ¿no? Que, mejor dicho, según desde el punto de vista de la cívica, por ejemplo, en cívica seguro ustedes aprenden de que todos somos iguales, pero todos somos iguales ante la ley. Pero como seres humanos no somos iguales ante la ley solamente, sino que también somos, al ver que somos iguales ante la ley, somos
diferentes porque tenemos diferentes conductas, comportamientos, personalidades, somos totalmente distintos, como yo siempre les digo, somos universos totalmente diferentes. Y te lo compruebo con un ejemplo que siempre suelo poner a mis estudiantes. Yo les pregunto, ¿qué pasaría, mis amores, si están caminando por la calle y de repente delante de ustedes está un señor o una señora, yo qué sé, vamos a ponernos un señor caminando y poniéndose la billetera en su bolsillo de atrás? Ustedes están viendo ese acto, esa acción, ese comportamiento. Está guardando su billetera y su billetera se le cae. ¿Qué hacen con esa billetera ustedes? Ustedes ven que se le ha caído al señor y ustedes son los únicos que se encuentran ahí. Imaginemos ese caso. Entonces, probablemente muchos de ustedes van a decir, profesora, obviamente yo podría devolverle la billetera. Lo llamo, señor, venga, le devuelvo la billetera. Otros tal vez dirán, no, profesora, justo estoy, si me encuentro en una necesidad económica, probablemente yo agarre la billetera y me la guarde en mi bolsillito, sí o no, por el dinero. Probablemente, profesora, voy a ver si es que tiene dinero, me la quedo, si es que no, se la devuelvo. Pero ahora a mí no me interesa si la billetera se le ha caído, es la responsabilidad del señor. Y así como estas, pueden haber más respuestas a este mismo caso. Y desde ese punto de vista podemos notar que sí, definitivamente las personas somos totalmente distintas, actuamos. Puede ser el mismo estímulo, como en el caso de la billetera, y la respuesta que se va a dar va a ser totalmente diferente, ¿ya? Claro, estamos discutiendo. Se han dado cuenta que cuando hay una discusión, ¿ya? Hay personas que reaccionan diferente, otras que, por ejemplo, te dijeron algo y ¡pah! Te lanzas encima a gritarle a la otra persona. Te dijeron algo y hay otros que ni les interesa lo que ha dicho. Por ejemplo, en mi caso me he topado con tantas cosas en la vida, bebecitos lindos, hermosos, que simplemente hoy en día tú me puedes decir desde la A a la Z a mí y a mí no me va a importar, no me va a interesar, porque soy ese tipo de personas que parte de mi personalidad es que lo que puedas decir de mí es lo que menos me interesa. A excepción, lo único que me interesa a mí, por ejemplo, a lo que a mí sí me importa un poco, es la opinión de mis estudiantes. ¿Ya? Mejor ni dicho un poco, me importa bastante la opinión de mis estudiantes. Y ya cuando veo otro tipo de opiniones que están fuera de lugar, buscando otra situación, se las dejo de lado. ¿Ves? El ser humano es tan complejo, tan totalmente distinto, diferente, y desde ese punto de vista podemos notar que sí, pues, hay que ver cómo analizar al sujeto. Obviamente no podemos generalizar siempre, pero lo que sí se puede hacer es tratar de estudiar a cada uno de los comportamientos de forma distinta, de forma diferente, porque no somos iguales. Entonces la psicología busca tratar de darle una interpretación a esa conducta, a ese comportamiento, a esa personalidad. Y profesora, ¿qué cosa es la conducta? Bueno, como pueden observar en la pantalla, la conducta es toda acción o reacción, vuelvo a repetir, toda acción o reacción de la persona respecto a un estímulo del exterior. Lo que te puse en el caso de la billetera. Hay un estímulo, se cayó la billetera, tú estás viendo. Hay diferentes acciones, la puedes alzar, devolvérsela, la puedes alzar, quedártela, la puedes ver y analizar si devolvérselo o obviamente quedártela o no tomarle o tomarle la menor importancia posible. Entonces, cada comportamiento, cada actitud, cada acción o reacción que tú vas tomando se le va a llamar conducta. Y si te has dado cuenta, una característica que tiene la conducta es que es muy exterior, ¿sí o no? O sea, se mira la conducta, se observa, es percibible por los sentidos. Por ejemplo, yo miro que se cae la billetera, ya a Juanito se le cae la billetera y veo que María está atrás y veo que María agarra y se la devuelve. Yo puedo observar el comportamiento de María. Al igual que, por ejemplo, cuando yo les digo a mis jóvenes, mis amores, todos los días que yo vengo, por ejemplo, en el caso de una clase presencial, todos los días que yo vengo a dictarles a ustedes, ustedes creen que probablemente yo solo vengo, dicto y me retiro. No, yo en el transcurso del dictado voy analizando, voy viendo cada conducta que ustedes tienen, ¿ya? Porque recuerda que, por ejemplo, yo que también les enseño el curso de lenguaje, ustedes han visto, hay uno de mis videos que está en la lista de reproducción del lenguaje de mi canal de YouTube, profa.karina Díaz, que ya te estás suscribiendo.
¿ok? Y en este video va a estar en la lista de psicología, por si acaso. Yo les digo, todos los días, mis amores, ustedes también me pueden analizar el comportamiento, la conducta que yo tengo. Y pueden analizar el comportamiento y la conducta de los demás sujetos que están a su alrededor, porque la característica que tiene la conducta es que es observable, ¿ya? Listo, muy bien. Pero profesora, ¿cómo puedo estudiar o analizar la llamada conducta? Obviamente a través de los procesos psíquicos, procesos psicológicos, ¿ya? ¿Qué son? Conductas más internas, son vivencias internas. Mira, la conducta tú la puedes ver, pero a ver, ponte a pensar, a ver, ella devolvió la billetera y tú te preguntas, ¿pero por qué lo hizo? ¿Por qué tomó la acción? O sea, la respuesta que esta persona tuvo fue devolver la billetera. ¿Por qué no tomó otra alternativa? O si no, ¿por qué Juanito, en vez de devolverle, se quedó la billetera? ¿O por qué Pancracio, en vez de alzarla y devolverla, pasó y miró la acción y simplemente no le interesó nada, le valió, como dicen algunos? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Entonces, la explicación no solamente va a ser la conducta exterior, ya yo puedo actuar de una determinada manera, pero probablemente esa manera con la que estoy actuando no es lo que realmente hay dentro de mí. Por eso, para analizar la conducta, tenemos que relacionar la conducta con sus procesos psíquicos o procesos psicológicos. ¿Y cuál es eso? Ese conjunto de vivencias que permiten a la persona tomar conciencia de uno mismo y de nuestro entorno, ¿ya? Por ejemplo, te pongo un caso. Probablemente has visto que a veces hay estudiantes, ya vamos a poner su caso, hay estudiantes que son muy buenos estudiantes, ¿ya? Siempre llegan temprano, son responsables, son empáticos, etc. El ejemplo a seguir. Pero de un momento a otro, tú ves que tu compañerito ese de que bueno, el inteligente, responsable, empieza a cambiar su conducta. Empieza a hacer todo lo opuesto. Tú dices, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Sí o no? Esa conducta debe de tener alguna explicación. Y a veces pasa, sucede, acontece, que por ejemplo en mi caso yo una vez vi un estudiante así, y casi la mayoría de los profesores lo empezaron a criticar, ¿no? Y los estudiantes, sus compañeros, sus pseudo amigos también. Y de repente no tenían una respuesta y tampoco se cuestionaban de por qué era ahora este cambio de conducta. Hasta que recuerdo que yo llego a hablar con este estudiante y converso con él. Al inicio no quería expresar lo que estaba pasando, hasta que llega un momento en que me comenta y me cuenta que en su casa su papá y su mamá empezaron pues, a tener discusiones mucho más fuertes y empezaron a separarse. Esta separación ocasionó en este sujeto, en este caso, en este joven, ya, un adolescente, que todo lo que él estaba haciendo perfecto, que él pensaba, él consideraba que a tener estas acciones de hacer todo bien, de tener buenas notas, de ser el chico responsable, o sea, no lo hacía por él simplemente, sino también lo hacía más que todo por sus padres, porque él quería no darles problemas para que ya no discutan, para que ya no peleen y se junten. Y él consideraba que probablemente la separación que ellos estaban teniendo, sus padres, porque estaban en un proceso de separación, era su culpa, y lo cual ocasionaba que este sujeto empiece a distraerse, a ya no importarle mucho el colegio, ya no importarle sus notas, sus amigos, etc. Entonces empezó a cambiar de conducta. Entonces vemos que no solamente tras una determinada conducta, simplemente debemos de criticar la conducta, sino hay que ver el trasfondo de esta situación, en este caso a través de los procesos psíquicos. Los procesos psíquicos, ¿cuáles son? Por si acaso, son los cognitivos, los afectivos y los llamados volitivos, que todos guardan relación. Por ejemplo, cuando me dicen, ¿qué es un proceso cognitivo? El que se va a relacionar con el conocimiento. ¿Qué es un proceso afectivo? El que se relaciona con los afectos, emociones, sentimientos. ¿Y qué es un proceso cognitivo o psíquico, volitivo, mejor dicho, un proceso psíquico o psicológico volitivo, el que se relaciona con la voluntad del sujeto? Todos estos procesos, es decir, lo que ocurre dentro de nosotros, lo que sucede dentro de nosotros, en nuestra cabecita y demás, hace posible una determinada conducta.
y la explicación obviamente a la conducta. Por ejemplo, en el caso de los procesos cognitivos, en este caso del sujeto que te decía del colegio, obviamente hay una relación de procesos cognitivos dentro. Muy aparte, por ejemplo, acá están la percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, ¿ya? Y obviamente en este caso vemos que su parte de percepción, la memoria, el pensamiento en ese momento, la inteligencia, en ese momento estaba habiendo problemas ahí. ¿Y por qué esto había? Porque había una relación con los procesos afectivos del sujeto, es decir, sus sentimientos, sus emociones, sus relaciones, sus estados de ánimo, etcétera, ¿no? Y eso determinaba puede que su motivación sea menor, ¿no? Y ahí están inmersos los procesos volitivos. Es decir, todo esto que sucede dentro de nosotros, ya, esas vivencias internas, permiten que nosotros reflejemos una determinada conducta que es lo que se quiere analizar, lo que quiere estudiar, nuestra llamada psicología. Entonces, ¿qué es la psicología, jóvenes? Etimológicamente hablando, simplemente está considerada como muy bien, el estudio del tratado del alma, porque era parte de una rama de la llamada filosofía, pero en la actualidad la psicología está considerada como ciencia, muy bien, que estudia la conducta, el comportamiento, la personalidad de nuestro sujeto, excelente. Y esa conducta se va a estudiar a través de qué? De los llamados procesos psicológicos. Si te preguntan al día del examen, ¿cuál de los dos es interno? Los procesos psicológicos, que pueden ser de cuántas clases? Tres. Son cognitivos, volitivos y afectivos, o puedes decir cognitivos, afectivos, volitivos. El orden de los factores no altera el producto. Y si te preguntan, ¿y cuál es la que se refleja externamente? Ah, la conducta. ¿Por qué? Porque la conducta yo la puedo ver, la puedo observar, sí o no, es externa, se refleja, se observa, mientras los procesos psíquicos, los procesos psicológicos, no, esos son internos, vivencias internas. ¿Y cuáles son los cognitivos? El lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, la memoria, la percepción, afectivos. Afectivos está los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, las pasiones, o en el caso, por ejemplo, de los volitivos, la voluntad y la motivación. No te vas a olvidar porque han sido preguntas de exámenes de admisión. Y no te olvides que esto es la psicología. Y ahora, muchos me preguntan, profesor, ¿y esos procesos psíquicos que me ha mencionado, esas vivencias internas, que son los cognitivos, afectivos y volitivos, ¿por qué se caracterizan? Obviamente ya sabes tú que es algo interno y al ser algo interno y ser nosotros tan distintos, obviamente va a ser muy subjetivo. ¿Qué significa que sea profesora subjetivo? Es que es personal. Claro. Se dice, nosotros sabemos que los seres humanos, al ser tan diferentes y tan cambiantes, las conductas que podemos tener hoy, mañana podrían cambiar, ¿sí o no? Claro, depende mucho del contexto, por eso la influencia social es determinante en las vivencias internas que puede estar pasando dentro de nosotros para poder reflejar esa determinada conducta. Igual, esto tiene una base biológica, es decir, si te has dado cuenta, cuando se estudia la psicología, en la psicología no solamente estudiamos la influencia del sujeto con su entorno, con su medio ambiente, porque sí es obviamente importante, sí, determinante, no al 100%, porque recuerdo, es como un jovencito una vez me dijo, profesora, ¿qué pasaría si un joven nace en un hogar de violencia, ¿ya? Violencia familiar, ya está. Este jovencito nace en un hogar y vive en un hogar de violencia familiar. Todos los días viendo esa violencia familiar, probablemente las probabilidades son muy altas que este jovencito también cometa esta violencia. Claro, porque le está afectando y probablemente la va a cometer, la va a realizar. ¿Probabilidades altas? Sí. Determinantes, o sea que todos, no, pues obviamente no todos, porque siempre hay excepciones. O cuando me dicen, profesora Karina, si un jovencito, un niño nace y crece y vive en un ambiente donde los papás, por ejemplo, son alcohólicos, o las personas que lo rodean son alcohólicos, entonces las probabilidades, por probabilidad,
es que definitivamente, probablemente, las probabilidades son muy altas de que este jovencito también sea alcohólico, ¿ya? Pero recuerda que al ser un ser humano totalmente distinto a los demás, siempre va a haber excepciones. Entonces, no solamente es el sujeto alrededor de su medio ambiente, también tiene que ver mucho con la parte interna, la base biológica. Por eso en psicología no solamente se aprende la teoría psicológica de forma externa, o sea, qué es la socialización, qué es el desarrollo, mejor dicho, qué es la atención emotiva, no, sino también basamos el estudio interno a través del llamado sistema nervioso. El sistema nervioso también es un elemento fundamental, es decir, la parte interna de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor de forma externa. Por ejemplo, mantener el equilibrio se lo debemos gracias al llamado cerebelo, ¿no? El hecho, por ejemplo, si nosotros hablamos del enamoramiento, entonces quiere decir que se está activando, por ejemplo, el sistema límbico. Ah, claro. Si nosotros hablamos de las necesidades básicas como el hambre, la sed, el coito, el sueño, estamos frente a algo que está ocurriendo en nuestro hipotálamo, ¿sí o no? Definitivamente. Profesora, mi corazón se acelera demasiado cuando veo al chico que me gusta. Ya, ahí vamos a ver inmerso también que va a estar presente el sistema nervioso periférico con la presencia del simpático o el parasimpático. Entonces sí, profesora, definitivamente nuestra parte de nuestras vivencias internas, es decir, nuestros procesos psicológicos, guardan una relación con las bases biológicas, tienen una base biológica, ¿ya? La influencia social que ya hemos mencionado y una característica que también lo has podido notar en el ejemplo del jovencito que de la noche a la mañana dejó de ser todo lo opuesto a lo que era, es la relación que existe entre estos tres procesos psíquicos, los cognitivos, los afectivos, volitivos. Por eso, si te das cuenta, yo le he puesto en un cuadro de relación, porque todos se relacionan. Todos se relacionan, sí. Por ejemplo, ver a un estudiante, yo lo veo al estudiante que está cansado, que ya no puede más en una clase, yo voy a decir, algo está pasando ahí. No durmió bien, no ha dormido bien mi nene, ¿ya? Y hay que ver por qué no ha dormido bien. Tal vez se pasó estudiando, tal vez hubo problemas en casa, y él intervino, o se quedó en su cuarto. Algo ha tenido que pasar para que la motivación que está pasando en ese momento y la atención que debería tomarle la clase no está presente. Entonces, todo guarda una relación entre estos procesos psicológicos. Y de esta manera, mis amores, hemos culminado la parte de la psicología. ¿Qué es la psicología? ¿No? Desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista científico. Ahora nos vamos a ir un poco a hablar sobre la llamada importancia de la llamada psicología, porque definitivamente, profesora, la psicología es importante, definitivamente que sí, ¿ya? Así que vamos a empezar hablando de esto. A ver, para empezar, la psicología va a ser muy importante porque a través de su estudio nos vamos a dar cuenta de manera, por ejemplo, directa, ¿ya? Sobre los diversos fenómenos que vamos experimentando a través del tiempo. Y de esa manera vamos a poder explicar, ¿no?, las verdaderas causas, motivos, razones, circunstancias, motivaciones que hacen que se origine una determinada conducta y obviamente de esa manera, porque estamos actuando de esa manera, ¿no? Claro, definitivamente de forma directa, la psicología nos va a tratar de interpretar nuestro comportamiento de forma directa. Pero de forma indirecta, la psicología por analogía nos va a permitir el conocimiento de nuestro mundo interno, como yo les llamo, nuestros demonios que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Observándonos obviamente a través de nuestros gestos, nuestra mirada, nuestros ademanes, nuestra forma de hablar, de vestir, etcétera. ¿Ya? O sea, sí, la psicología busca la interpretación de tu conducta de forma directa, pero obviamente se basa a través de la forma indirecta, como lo que te dije.
La conducta es estudiada a través de los procesos psicológicos. La conducta es externa y los procesos psíquicos, o llámales procesos psíquicos, procesos psicológicos, fenómenos psicológicos, es decir, vivencias internas, ya volitivas, cognitivas, afectivas. Muy bien, eso es muy importante en la psicología y obviamente a partir también de que nace la llamada psicología aplicada, se va a utilizar este conocimiento para la psicología básica, ¿no? Para que de esta manera se pueda intervenir en la solución de determinados problemas, determinados conflictos que puede tener el ser humano en su vida diaria, ¿ya? Listo, muy bien, belleza, cuando tengas un problema, ya muchos te recomiendan que trates de ir a un psicólogo para ver ese problema y de alguna manera buscar, o mejor dicho, intervenir, la psicología va a intervenir para tratar de buscar alguna solución. No la solución, la intervención. Va a ser una guía, ¿ya? Para que tú, que estás teniendo algún inconveniente, algún problema, se pueda solucionar. Listo, muy bien, excelente. Ahora vamos a hablar un poquito de la llamada historia de la psicología, porque te dije, hay dos momentos de la psicología considerada etimológicamente como el estudio tratado del alma y la psicología considerada como una etapa de ciencia, ya considerada una ciencia. Entonces hay dos periodos en la llamada psicología, el periodo de tipo precientífico y el periodo de tipo científico, el antes y el después, ¿ya? El antes es el precientífico y el después es el científico. Esos dos momentos, llámale periodos, que ha tenido nuestra llamada psicología. En el caso, por ejemplo, del periodo precientífico, ¿ya? ¿Qué es el periodo precientífico? Es el momento en donde la psicología todavía no alcanza pues, el camino de lo que vendría a ser una ciencia independiente, no alcanza ese nivel, porque como yo te mencioné, nuestra psicología antes era considerada, ¿qué cosa? Una rama de la llamada, muy bien, filosofía, solamente era una rama de la llamada filosofía, y obviamente había una crítica al tratar de entender la explicación de por qué se decía que la psicología era el estudio del tratado del alma. Ya, muy bien. Otro es que en el caso del periodo precientífico, es que su saber estaba inmerso en temas filosóficos, en problemas morales y problemas religiosos, lo que no hacía que tenga el estatus de ciencia que hoy en día lo tiene. También en este periodo precientífico de la psicología pues simplemente estaba entendida por un carácter muy personal, o sea, muy subjetivo, ya de un carácter muy subjetivo, que trata exclusivamente, obviamente, el mundo interno, con carácter puramente, dice, especulativo. ¿Ya? Solamente carácter especulativo, lo que hoy en día ya sabemos de que esto ha ido cambiando a través del tiempo. También en ese momento se consideraba que la psicología solamente buscaba pues, explicar este problema de la mente y el cuerpo, ¿no? Predominando la llamada teoría del paralelismo, ¿no? Paralelismo psicofísico, que fue dada por Spinoza, ¿ya? Y Leibniz, en el cual se decía que el ser humano está formado por dos estructuras, lo que era la mente y lo que era el cuerpo, ¿no? Pero que esas dos estructuras, cada una de ellas era que actuaba paralelamente, ¿no? Paralelamente, ¿ya? Pero independientemente siempre una de la otra. Esa era la característica que tenía en ese momento este tipo de visión hacia la llamada psicología, ¿no? Y que en ese momento se aplicaba el método de la llamada introspección psicológica, que era muy interno, es por ese estudio trataba el alma y en ese momento se creía, mejor dicho, cuando se consideraba hablar del alma, siempre lo basaban en algo interno del sujeto. Como saben, no vamos a entrar en un debate si que el alma existe o el alma no existe, pero para ese momento se hablaba del alma de esa manera y por eso la psicología, al ser una rama de la psicología, se la consideraba de esta forma y por eso era un periodo precientífico, porque todavía no era considerada
una ciencia. Pasaron los años, en 1879, con Wing Hong-un, gracias al primer laboratorio experimental en la Universidad de Leibniz en Alemania, ¿ya? Va a empezar este llamado periodo científico de la psicología. Y en este periodo científico de la psicología, nuestra psicología ya va a alcanzar el nivel de ciencia, y lo que va a pasar es que se va a independizar de la llamada psicología, se deja, se aleja, ya no voy a ser ramita, oye, no voy a ser ramita, voy a ser ciencia, me voy a independizar. Eso es lo que pasó con nuestra llamada psicología. En este momento de este periodo científico, no solamente va a alcanzar el nivel de ciencia, sino va a lograr precisar su campo de estudio, porque va a crear sus propios métodos, va a empezar a sistematizar sus conocimientos, los va a explicar a través de leyes. Es por eso que ya deja de ser una mera rama de la filosofía. También, como mencionamos acá, va a surgir la psicología aplicada con un carácter muy práctico, ¿no? Para de esa manera ayudar a la solución de los problemas del sujeto en su vida diaria, y va a tener un carácter más objetivo, a diferencia como lo tenía en la época de la precientífica, que era más subjetivo el carácter que tenía la llamada psicología. También, a partir de este momento, nuestra llamada psicología se va a empezar a relacionar, ¿no?, con varias ciencias, ¿no?, como la matemática, la física, la química, la medicina, la biología, etc. ¿Ya? También va a surgir un predominio de la teoría de unidad psicobiológica, planteada por Bush, ¿ya? Ludwig Bush, entendiendo que el ser humano es una estructura biopsíquica, o sea, no solamente mental, sino también biológica, que ambas van a formar un todo, una unidad, uno solo, ¿ya? Una sola unidad, que va a tener una interinfluencia, es decir, las dos estructuras, psíquico, la mente y el cuerpo, ¿ya? La parte psíquica y biológica van a ser una sola unidad y se van a relacionar, y son los dos aspectos fundamentales para poder yo intervenir y dar a conocer un determinado, llamémoslo, diagnóstico de la conducta del sujeto, ¿ya? Va a surgir también lo que es, como ya te dije, el predominio de esta teoría de la unidad. También en esta etapa en ese periodo científico de la psicología, van a surgir diferentes doctrinas, sí, diferentes doctrinas, o escuelas llamadas escuelas psicológicas, ¿no? Por ejemplo, va a estar el psicoanálisis, el neoconductismo, el conductismo, va a estar también el humanismo, ¿ya? La sociocultural, la genética, etcétera. Diferentes escuelas psicológicas, las cuales van a aportar nuevos métodos, nuevos conocimientos, todo lo cual va a contribuir al avance del llamado saber científico de la psicología. O sea, sí, hay dos momentos muy importantes: el hecho de marcar esa diferencia entre la etapa o el periodo precientífico y el periodo científico, es decir, cuando todavía no era ciencia, era rama de la filosofía, y desde el momento que nuestra psicología se empieza a convertir, o mejor dicho, ya se convierte en una ciencia social, porque sí, dentro de las ciencias sociales que existe, como la geografía, como la historia, también está inmersa la llamada psicología, aunque obviamente, como en todo lo que se habla de ciencias sociales, siempre hay un debate entre si esto es ciencia, sí o no, por qué, etcétera, ¿ya? Listo, mis amores. Ahora vamos a trabajar los llamados fundamentos de la psicología como ciencia, porque obviamente tiene que haber una base, un fundamento, un argumento para decir por qué la psicología es considerada ciencia. A ver, para empezar, la psicología es considerada una ciencia, y uno de sus fundamentos es porque es un saber selectivo. La psicología como un saber selectivo. ¿Qué significa eso, profesor? Que la psicología va a poseer su propio campo de estudio, ¿ya? Que consiste en poder observar, en poder describir, en poder comparar, definir, ¿no? Y de alguna manera tratar de explicar y comprender y predecir y modificar
y controlar de alguna manera la conducta en relación con los fenómenos que van a ocurrir alrededor del mundo interno del sujeto, o sea, su vida psíquica, su vida mental. Ese es el primer fundamento, o sea, si hay objeto de estudio. El siguiente fundamento es el fundamento de la psicología como un saber metódico, o sea, sí se va a utilizar un determinado método, porque la psicología, sus conocimientos que la obtiene va a ser sobre la base de sus propios métodos de investigación, ¿no? Como por ejemplo el método de la introspección, que se utilizaba especialmente en la etapa precientífica, ¿ya? Pero también se le acopla el método de la extrospección y diversas técnicas experimentales como la psicometría, es decir, los test, o el psicoanálisis, los experimentos de laboratorio, etc. Entonces, de ahí basamos de que sí, pues hay que considerar la psicología como una ciencia, porque es un saber de tipo metódico, o sea, método. La psicología también, otro de los fundamentos para que sea considerada ciencia, es que es un saber sistemático. ¿Qué es el sistema? ¿Recuerdas cuando hablábamos en lenguaje, en el tema número 1 de definiciones lingüísticas? Siempre me gusta relacionar. Ahí hablamos de que esto es un sistema, el lenguaje es un sistema, es porque es ordenado. Ya hay una etapa y después viene otra etapa. Ya cuando nosotros hablamos que la psicología es un saber sistemático, es porque todos sus conocimientos sobre el campo de estudio, sobre su campo de estudio, están específicamente clasificados, estos están totalmente ordenados, ¿no? Por ejemplo, el modo mental, ver la vida, ¿no? Un modo general de ver la vida mental y que este se va a dividir en procesos o en diferentes etapas como el momento consciente, el momento inconsciente, proceso consciente o proceso inconsciente, ¿verdad? Luego obviamente dentro de la parte consciente encontramos planos cognitivos, planos afectivos, volitivos, lo que conocimos al inicio como los procesos psíquicos o psicológicos, ¿ya? Y cada uno de ellos se vuelve pues a subdividir en nuevos sus planos, etcétera. Por eso es muy sistemático. También la psicología está considerada como ciencia, ¿no? Por ser científica en su saber, que demanda un enorme esfuerzo, obviamente, de los mecanismos de la razón y obviamente con su confiabilidad, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de la llamada psicología empírica, que es aquella capacidad espontánea que brota en cada uno de nosotros, ¿ya? Y que busca dar una explicación de la conducta sin métodos, sin sistemas ni leyes. En cambio, la psicología como ciencia busca utilizar esos métodos, esos sistemas, esas leyes, y por eso tiene una base científica. O sea, ya hay que considerar la psicología como ciencia, ese es otro fundamento. Otro de los fundamentos también vendría a ser la psicología, al igual que cualquier otra ciencia, tiene un enorme carácter práctico, pues obviamente los conocimientos son de gran utilidad, ya de gran importancia en la solución de los problemas que confronta el ser humano en su vida diaria, ¿no? Y obviamente eso se va a interrelacionar. Sí, es muy importante para la solución de problemas del aspecto psicológico, es otra base. Y por último, que sus conocimientos son muy comunicables, o sea, es decir, que los conocimientos de la psicología se pueden transmitir de una conciencia a otra conciencia, ¿ya? Y con esto, mis amores, hemos podido ver por qué la psicología está considerada como ciencia, los fundamentos de la llamada psicología. Y con eso he culminado el día de hoy con respecto a este tema llamado fundamentos de la psicología o introducción a la psicología. Entonces no te olvides que somos seres totalmente diferentes, distintos, con diferentes formas de actuar, de comportarnos, de personalidades,
y que la psicología de alguna manera quiere ayudarnos a poder descifrar este comportamiento de cada uno de nosotros y de alguna manera poder apoyarnos, sea intervenir en la solución de los problemas que podamos estar pasando. Bueno, eso sería todo de mi parte y nos vemos en un siguiente video para seguir hablando de más temas del curso de psicología. Me despido y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.carinadiazapasa. Nos vemos en un siguiente video.